Su exmarido la avergonzó frente a todos en la reunión, hasta que apareció su marido millonario y, en un instante, la sala entera quedó en silencio. Y miren quién decidió aparecer en este círculo social tan exclusivo. Las palabras de Marcos resonaron por el elegante salón, cortando abruptamente el murmullo de las conversaciones. La hija del jardinero de Coatzacoalcos que ahora se cree diseñadora. Melina Márquez sintió que el suelo se hundía bajo sus tacones de diseñador italiano. No esperaba encontrarse con su exmarido en la gala anual de moda mexicana contemporánea. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, dejaron sus copas de champán a medio camino hacia sus labios, absortos en el drama que comenzaba a desarrollarse. Marcos, por favor, murmuró ella, intentando mantener la compostura mientras sus mejillas se teñían de un rojo intenso. No es el momento ni el lugar. El hombre avanzó hacia ella con paso decidido. Su traje negro, aunque elegante, palidecía en comparación con los que vestían los demás asistentes. Sus ojos brillaban con ese resentimiento que Melina conocía tan bien después de haber estado 5 años casada con él. ¿Te avergüenzas de tus orígenes ahora que te codeas con la élite? Siseó él, acercándose tanto que Melina pudo oler el whisky en su aliento. ¿O te avergüenzas de que todos sepan que te abandoné cuando tu pequeña tienda estaba al borde de la quiebra? La mano de Melina tembló ligeramente mientras sostenía su copa. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón como fuego en hierba seca. Vio a Lucía Montero, la esposa del embajador, inclinarse para murmurar algo al oído de otra invitada. Ambas la miraron con esa mezcla de curiosidad y desdén que Melina había aprendido a reconocer desde que intentaba abrirse paso en el mundo de la moda. «Ya basta, Marcos», dijo con voz más firme, irguiéndose cuán alta era. «Lo nuestro terminó hace 2 años. Sigue con tu vida como yo he seguido con la mía». ¿Seguir con tu vida? Marcos soltó una risa amarga que atrajo aún más miradas. «Te dejé sin nada, Melina. Con deudas hasta el cuello y un local alquilado en la peor zona de Polanco. Pensé que volverías arrastrándote a Coatzacoalcos con tu padre, pero mírate ahora», la recorrió con la mirada de arriba abajo, deteniéndose en el delicado collar de esmeraldas que adornaba su cuello. «¿Quién es tu nuevo patrocinador? ¿O debería decir patrocinadores?» Melina apretó los labios. Las insinuaciones de Marcos eran como puñaladas, cada una diseñada para humillarla precisamente donde más gente pudiera verlo. Lo que él no sabía, lo que nadie en ese círculo sabía realmente, era cómo habían sido esos 2 años desde que él la abandonó creyendo que la condenaba al fracaso. «Diseñadora revelación del año», continuó Marcos, dirigiéndose ahora al público cautivo. «Así la llaman ahora. Como si hubiera construido todo por sí misma en apenas unos meses. ¿No les parece curioso? La misma mujer que no podía pagar el alquiler de su tienda hace 2 años ahora tiene una boutique en la avenida Presidente Masaryk y viste a actrices en los festivales de cine». La sala se había sumido en un silencio incómodo. Melina sabía que debía responder, defenderse, pero las palabras se negaban a salir. Era como estar atrapada en una de esas pesadillas donde intentas gritar y no puedes. Buscó con la mirada alguna cara amiga, pero solo encontró expresiones de disgusto o, peor aún, de lástima. El talento siempre encuentra su camino, incluso cuando algunos intentan obstaculizarlo. La voz profunda y serena que resonó desde la entrada del salón hizo que todas las cabezas giraran al unísono. Oliver Márquez avanzaba con paso tranquilo pero decidido. Su traje gris claro, hecho a medida en Milán, contrastaba con el resto de los invitados vestidos de negro y azul oscuro. No era un hombre excesivamente alto, pero su presencia llenaba el espacio de una manera que resultaba imposible de ignorar. Su cabello entrecano perfectamente peinado y su rostro afeitado con precisión le daban ese aire de confianza despreocupada que solo poseen quienes están genuinamente cómodos con quienes son. «Oliver», murmuró Melina, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y amor. Los murmullos se intensificaron. Oliver Márquez, el empresario que había revolucionado la industria vinícola mexicana con sus innovaciones en cultivos sostenibles, raramente aparecía en eventos sociales. Su presencia era noticia en sí misma, pero más aún lo era el hecho de que se dirigiera directamente hacia Melina. Marcos se giró para enfrentar al recién llegado, pero algo en su postura cambió.
Sus hombros, antes erguidos por el alcohol y el resentimiento, parecieron encogerse ligeramente. Márquez, dijo con una inclinación de cabeza que pretendía ser un saludo pero que delataba su incomodidad. No sabía que frecuentabas estos eventos. Oliver llegó junto a Melina y, con una naturalidad que dejaba claro lo acostumbrados que estaban el uno al otro, tomó su mano entre las suyas y la besó suavemente. Un gesto simple pero íntimo que hizo que más de una invitada suspirara disimuladamente. No suelo hacerlo, respondió Oliver con una sonrisa cálida dirigida exclusivamente a Melina. Pero hoy es un día especial. La nueva colección de mi esposa merece toda mi atención y apoyo. La forma en que pronunció mi esposa fue como un trueno en medio del silencio que se había formado. Varios invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Oliver Márquez, el soltero más codiciado del país, casado con Melina, la diseñadora emergente de origen humilde. La expresión de Marcos era digna de fotografiarse. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad en cuestión de segundos. ¿Tu esposa?, balbuceó, mirando alternativamente a Melina y a Oliver. Desde hace casi 2 años, confirmó Oliver, colocando su mano protectoramente en la cintura de Melina. Aunque decidimos mantenerlo en privado para que el talento de Melina hablara por sí mismo. No queríamos que nadie pensara que su éxito se debía a nada más que a su extraordinaria creatividad y determinación. Melina observó a su alrededor. Las miradas habían cambiado. Ya no había lástima, sino asombro y, en algunos casos, envidia mal disimulada. Pero eso es imposible, insistió Marcos, cuya arrogancia inicial se había esfumado por completo. Cuando la dejé, apenas tenía para comer. Su tienda estaba a punto de presentar la colección que llamó mi atención, lo interrumpió Oliver con voz firme pero educada. Asistí a esa pequeña exposición en Polanco, en ese local que tú considerabas la peor zona. Vi su talento cuando tú solo veías un negocio fallido. Y lo que vi me deslumbró tanto como la mujer detrás de esos diseños. Melina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero se contuvo. Recordaba perfectamente ese día, cuando un hombre elegante había entrado en su pequeña tienda, la había recorrido en silencio observando cada prenda, y finalmente había comprado su vestido más caro para una sobrina. Solo semanas después descubrió que era Oliver Márquez, cuando él regresó con una propuesta de negocio que cambiaría su vida. Si me disculpan, dijo Teresa Alvarado, la organizadora del evento, apareciendo como por arte de magia para disipar la tensión. Señora Márquez, es hora de que presente su colección al público. Todos están esperando. Marcos observó cómo la atención se desviaba rápidamente hacia Melina y Oliver. Era como si él, que momentos antes había sido el centro de todas las miradas, se hubiera vuelto invisible de repente. Su expresión se endureció aún más. Esto no ha terminado, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo Melina pudiera escucharlo. Nadie se burla de mí. Te equivocas, Marcos, respondió ella con tranquilidad. Esto terminó hace mucho tiempo. Y no fue cuando me abandonaste creyendo que me hundirías. Terminó cuando comprendí que merecía algo mejor que tus constantes menosprecios. Antes de que pudiera responder, Melina se alejó del brazo de Oliver, dirigiéndose hacia el pequeño escenario donde presentaría su nueva colección Renacimiento, inspirada precisamente en su propio camino de superación. Oliver observó a Marcos con una mirada tranquila pero penetrante. Ella nunca habla mal de ti, ¿sabes?, le dijo en voz baja. A pesar de todo lo que le hiciste pasar, de cómo la trataste durante años, de cómo intentaste destruir su sueño. Eso dice mucho sobre ella, y sobre ti. Sin esperar respuesta, Oliver se dirigió hacia el frente del salón para ocupar su lugar en la primera fila. Los invitados se apartaban a su paso con respeto, muchos intentando iniciar una conversación que él educadamente posponía con un después de la presentación, por favor. Marcos se quedó solo en medio del salón, sosteniendo una copa de champán que ya no le apetecía. Observó a Melina, radiante mientras subía al escenario. La misma mujer a la que él había menospreciado durante años, a la que había llamado soñadora ingenua cuando le habló de su deseo de ser diseñadora. A la que había abandonado con deudas creyendo que eso la destruiría definitivamente.
Y ahora era la esposa de Oliver Márquez. La diseñadora del momento. La mujer que acababa de ponerlo en su lugar delante de toda la élite social de Ciudad de México. Melina tomó el micrófono y miró al público con una confianza que nunca antes había sentido. Buenas noches a todos. Les presento Renacimiento, una colección inspirada en segundas oportunidades y en cómo, a veces, lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de algo mucho más hermoso. Sus ojos se encontraron con los de Oliver en primera fila. Él le sonrió, esa sonrisa que parecía reservada solo para ella, y Melina sintió que su corazón se expandía en su pecho. De todas las bendiciones que la vida le había dado en los últimos 2 años, la mayor sin duda era haber encontrado un hombre que la amaba exactamente como era, que creía en ella incluso cuando ella misma dudaba, y que nunca había intentado cambiarla o moldearla según sus expectativas. Lo que ninguno de los dos sabía era que Marcos no tenía intención de desaparecer de sus vidas tan fácilmente. Y que el rencor podía ser un motivador muy poderoso. Los aplausos resonaron por todo el salón cuando el último modelo desfiló mostrando el vestido insignia de la colección Renacimiento. Un diseño en tonos degradados que iban del negro al dorado, simbolizando el amanecer después de la oscuridad. Melina hizo una reverencia desde el pequeño escenario, su corazón latiendo con fuerza ante la ovación del público. Era un sueño hecho realidad. Simplemente extraordinario. Exclamó Teresa Alvarado, retomando el micrófono. Damas y caballeros, Melina Márquez nos ha demostrado por qué es la revelación del año en el mundo del diseño mexicano. Mientras bajaba del escenario, varias personas se acercaron para felicitarla. Entre ellas, la editora de Vogue México, quien le aseguró que su colección aparecería en la portada del próximo mes. Melina sonrió y agradeció con la humildad que la caracterizaba, esa que no había perdido a pesar del éxito repentino. Sus ojos buscaron instintivamente a Oliver entre la multitud, pero no lograba encontrarlo. En cambio, vio a Marcos en un rincón, observándola con una mezcla de incredulidad y rabia mal disimulada. Su mirada la hizo estremecerse. Conocía demasiado bien esa expresión de su exmarido, era la misma que tenía cuando planeaba alguna venganza por lo que él consideraba una humillación. Permítanme robarles a la estrella de la noche por un momento, la voz de Oliver apareció a su espalda, mientras su mano se posaba suavemente en su cintura. Los invitados asintieron con sonrisas corteses y se apartaron, permitiéndole a Oliver conducir a Melina hacia una de las terrazas del salón. El aire fresco de la noche mexicana fue un alivio después del calor de los focos y la multitud. Estuviste magnífica, murmuró Oliver, tomando sus manos entre las suyas. Sabía que triunfarías, pero has superado todas las expectativas. Melina dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. No planeaba que se supiera lo nuestro así, dijo, mirándolo a los ojos. Pero cuando Marcos comenzó a insinuar que mi éxito se debía a favores, no pude, su voz se quebró ligeramente. Hey, mírame, Oliver tomó suavemente su rostro entre sus manos. No tienes que darme explicaciones. Estoy orgulloso de ser tu esposo. Si por mí fuera, lo gritaría desde la cima de la torre latinoamericana. Melina sonrió, recordando por qué se había enamorado de este hombre. No era solo su amabilidad o su apoyo incondicional, era como la hacía sentir vista, valorada por quien era realmente, no por quien otros querían que fuera. El problema es que ahora todos creerán que mi éxito se debe a ti, susurró, verbalizando su mayor temor. Que soy solo otra mujer que consiguió un patrocinador rico. Oliver negó con la cabeza, sus ojos verdes reflejando la luz de la luna. Quien piense eso no ha visto realmente tus diseños, respondió con convicción. ¿Recuerdas el día que entré a tu tienda en Polanco? Melina asintió. ¿Cómo olvidarlo? Llegué buscando un regalo para mi hermana, continuó él. Sin saber nada de moda femenina. Y quedé deslumbrado por lo que vi. No por tu belleza, que es innegable, sonrió brevemente, sino por tu talento. Cada prenda contaba una historia. Me quedé 2 horas en esa pequeña tienda, viendo cómo atendías a los pocos clientes que entraban, cómo les explicabas el proceso de creación, con esa pasión que iluminaba tu rostro. Melina recordaba ese día con perfecta claridad.
Un martes lluvioso, con apenas 3 ventas en toda la jornada. Y luego, ese hombre elegante pero sencillo, que parecía genuinamente interesado en su trabajo. Nunca imaginó que cambiaría su vida. Compré ese vestido para mi sobrina solo para tener una excusa para volver, confesó Oliver con una sonrisa traviesa. La verdad es que no tengo sobrina. Y cuando regresé con la propuesta de invertir en tu marca, no lo hice porque me gustabas, aunque ya me gustabas, añadió con un guiño. Lo hice porque reconozco el talento y la pasión cuando los veo. Nunca dudé de que triunfarías, con o sin mi ayuda. Pero el dinero, comenzó Melina. El dinero solo aceleró lo inevitable, la interrumpió Oliver. Dio visibilidad a algo que ya era extraordinario. Tu talento, tu visión, tu trabajo incansable, eso es lo que ha creado este éxito. Yo solo compré los billetes de primera fila para ver cómo conquistabas el mundo. Sus palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, hicieron que los ojos de Melina se llenaran de lágrimas contenidas. Se inclinó hacia él y lo besó suavemente. Gracias, murmuró contra sus labios. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. Siempre, respondió él, abrazándola con ternura. Se quedaron así unos momentos, disfrutando de la intimidad y la tranquilidad que contrastaba con el bullicio del interior del salón. Pero su momento de paz fue interrumpido por la voz de Teresa Alvarado. «Aquí están», exclamó la organizadora, asomándose a la terraza. «Melina, querida, los compradores del Palacio de Hierro quieren discutir una exclusividad para tu colección. Es una oportunidad única». Melina miró a Oliver, quien asintió con una sonrisa. «Ve», dijo, apretando suavemente su mano. «Es tu noche. Yo estaré aquí, admirándote desde la distancia». Melina le dio un último beso antes de seguir a Teresa hacia el interior. Al pasar junto a la barra, sintió que alguien la tomaba firmemente del brazo. Se giró para encontrarse cara a cara con Marcos. «Suéltame», dijo con firmeza, aunque en voz baja para no crear otra escena. «¿Así que te casaste con Márquez?» Marcos tenía el rostro congestionado por el alcohol y la ira. «Siempre supe que eras ambiciosa, pero esto supera mis expectativas». «No tengo nada que hablar contigo, Marcos», respondió Melina, intentando soltarse. «Lo nuestro terminó hace mucho». «¿Crees que él te quiere por ti?», continuó Marcos, ignorando sus palabras. «Los hombres como Márquez se aburren rápido de sus juguetes nuevos. Cuando aparezca otra diseñadora joven y talentosa, te dejará como yo lo hice. Es lo que mereces». Sus palabras golpearon a Melina más fuerte de lo que hubiera querido admitir. Era como si Marcos supiera exactamente dónde estaban sus inseguridades más profundas y cómo explotarlas. «La diferencia entre tú y Oliver», respondió finalmente, mirándolo directamente a los ojos, «es que él nunca intentó romperme. Tú lo hiciste durante años. Me convenciste de que no valía nada, de que mis sueños eran ridículos, de que nunca llegaría a ninguna parte sin ti». Marcos pareció momentáneamente sorprendido por su respuesta directa. «Y cuando te fuiste, dejándome con deudas y sin esperanza», continuó Melina, su voz ganando fuerza, «me hiciste el mayor favor de mi vida. Me obligaste a demostrarme a mí misma que podía sobrevivir sin ti. Que podía prosperar. Solo porque encontraste a otro hombre con dinero», escupió Marcos. «Siempre necesitando a alguien que te mantenga». Melina negó con la cabeza, sintiendo una calma inesperada. «Oliver invirtió en mi talento cuando nadie más lo hacía. Incluido tú, que eras mi esposo», dijo con dignidad. «Y antes de conocerlo, ya había pagado la mitad de las deudas que me dejaste, vendiendo mis diseños en mercados locales los fines de semana. Nunca lo supiste porque nunca te importó realmente lo que yo era capaz de hacer». Teresa apareció de nuevo, interrumpiendo la conversación. «Melina, te están esperando», dijo, lanzando una mirada de desaprobación a Marcos. «Señor, si no puede comportarse, tendré que pedirle que abandone el evento». Marcos soltó finalmente el brazo de Melina y se ajustó la corbata con un gesto de falsa dignidad. «No será necesario». «Ya me iba», dijo, y luego, mirando a Melina, añadió en voz baja, «esto no ha terminado.
Mientras se alejaba, Melina respiró hondo, intentando recuperar la compostura. No permitiría que Marcos arruinara este momento, el culmen de años de trabajo y sacrificio. Al otro lado del salón, Oliver observaba la escena con expresión preocupada. Hizo ademán de acercarse, pero Melina le indicó con un gesto sutil que estaba bien. Esta era una batalla que necesitaba librar por sí misma. Por demasiado tiempo había dejado que otros definieran su valor. Ya no más. Con la cabeza alta, se dirigió hacia el grupo de compradores que podían catapultar su carrera al siguiente nivel. Mientras caminaba, recordó aquel día, hace casi 2 años, cuando Marcos la había dejado. Como había llorado durante horas, sintiéndose un fracaso. Y luego, como se había levantado a la mañana siguiente, había abierto su tienda vacía y se había prometido a sí misma que, pasara lo que pasara, no se rendiría. Nunca imaginó que ese camino la llevaría hasta aquí. Hasta Oliver. Hasta esta noche de triunfo. Y esto era solo el comienzo. El amanecer se filtraba suavemente a través de las cortinas de seda cuando Melina abrió los ojos. La suite del Hotel St. Regis era tan amplia que la cama king size se parecía casi pequeña en medio de tanto lujo. Se giró para encontrar a Oliver ya despierto, contemplándola con esa mirada que aún, después de casi 2 años juntos, la hacía sonrojar. «Buenos días, estrella de la moda», susurró él, apartando un mechón de cabello de su rostro. «¿Cómo se siente después de conquistar el mundo anoche?» Melina sonrió, estirándose perezosamente bajo las sábanas. «Como si todo fuera un sueño», confesó. «Las ofertas del Palacio de Hierro, la portada de Vogue, a veces temo despertar y encontrarme de nuevo en mi pequeño apartamento de Coatzacoalcos, soñando con diseñar mientras hago uniformes escolares para sobrevivir». Oliver se inclinó para besarla suavemente. «No es un sueño. Te lo has ganado con cada hora de trabajo, con cada puntada, con cada diseño que otros rechazaron por ser demasiado arriesgado». Melina se incorporó, apoyándose en las almohadas. La felicidad de la noche anterior persistía, pero había algo que la inquietaba. «Marcos no se rendirá fácilmente», dijo finalmente. «Lo conozco. Su ego no soporta ver que he prosperado sin él. Que soy feliz sin él». Oliver frunció ligeramente el ceño. «¿Te amenazó anoche?» «Vi que te detuvo cerca de la barra». «No directamente», respondió Melina, recordando la expresión de su exmarido. «Pero dejó claro que esto no ha terminado para él». «Que intente lo que quiera», dijo Oliver con una tranquilidad que contrastaba con la preocupación de Melina. «No puede hacernos daño. Ya no tiene poder sobre ti». Melina deseaba creerle. Durante 5 años, Marcos había controlado cada aspecto de su vida, sus amistades, sus finanzas, incluso sus sueños. La había convencido de que era demasiado ingenua para el mundo de la moda, demasiado provinciana para destacar en Ciudad de México. Y ella lo había creído. «Sé lo que estás pensando», murmuró Oliver, acariciando su mejilla. «Estás recordando cómo te hacía sentir. Pequeña. Insegura. Como si necesitara su aprobación para respirar». Melina lo miró sorprendida. A veces era como si Oliver pudiera leer sus pensamientos. «¿Cómo lo sabes?» «Porque te he visto renacer estos 2 años», respondió él con sencillez. «He visto cómo, poco a poco, te has ido liberando de esas cadenas invisibles que él puso en tu mente». Y anoche, sonrió ampliamente, anoche vi a la verdadera Melina Márquez en todo su esplendor. Sin miedo. Sin dudas. El teléfono de Melina vibró sobre la mesita de noche, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de Teresa Alvarado. «El presidente de Liverpool quiere reunirse hoy para discutir una línea exclusiva», leyó Melina en voz alta, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Dios mío, Oliver. Liverpool. Es la cadena de tiendas departamentales más prestigiosa del país». Oliver sonrió, visiblemente orgulloso. «Te lo dije. Una vez que el mundo viera tu talento, no habría vuelta atrás». Melina saltó de la cama, repentinamente energizada. «Tengo que prepararme. Necesito revisar mi portafolio, seleccionar las muestras para presentar».
¿Qué te parece si primero desayunamos?, sugirió Oliver, levantándose tranquilamente. Tenemos tiempo de sobra. Era eso lo que Melina más admiraba de su esposo. Su capacidad para mantener la calma en cualquier situación, para disfrutar los pequeños momentos sin obsesionarse con el futuro. Un contrapunto perfecto a su naturaleza ansiosa y perfeccionista. Tienes razón, concedió ella, volviendo a sentarse en la cama. ¿Pedimos servicio a la habitación? Oliver negó con la cabeza. Tengo una idea mejor. Vístete con algo cómodo. Vamos a desayunar al café de la parroquia, como la gente normal. Sin prensa, sin admiradores, solo nosotros. Melina sonrió, recordando sus primeras citas en ese pequeño café tradicional donde nadie los reconocía. Antes de que su relación se hiciera pública, antes de que el éxito comenzara a transformar sus vidas. Una hora después, sentados en una mesita junto a la ventana del acogedor café, Melina revolvía su chocolate caliente mientras Oliver leía las noticias en su tableta. El aroma a pan recién horneado y café de olla llenaba el ambiente, transportándola a una simplicidad que a veces extrañaba. Estamos en todas partes, comentó Oliver, girando la tableta para mostrarle los titulares. La diseñadora revelación Melina Márquez resulta ser la esposa secreta del empresario Oliver Márquez. El romance que revolucionó la moda mexicana. Y mi favorito, de Coatzacoalcos a las pasarelas, la historia de superación de Melina Márquez. Melina tomó la tableta, leyendo los artículos con una mezcla de asombro y inquietud. La prensa había investigado rápidamente su pasado, su infancia como hija de un jardinero, sus estudios de diseño interrumpidos por falta de recursos, su primer matrimonio con Marcos. Descrito como un joven emprendedor de clase media que le dio su primer impulso en el mundo de la moda. Esto no es cierto, murmuró, señalando esa última parte. Marcos nunca apoyó mi carrera. Abrí mi primera tienda con un préstamo que tuve que esconder de él porque pensaba que era tirar el dinero. Oliver tomó su mano por encima de la mesa. La prensa siempre simplifica las historias, mi amor. Lo importante es que ahora todos conocen tu talento. Melina estaba a punto de responder cuando vio que la expresión de Oliver cambiaba sutilmente, tensándose. Siguió su mirada hacia la entrada del café y sintió que su estómago se encogía. Marcos acababa de entrar, acompañado de una mujer joven que parecía incómoda con su actitud ostentosa. No puede ser coincidencia, murmuró Melina. ¿Cómo supo que estaríamos aquí? Probablemente nos siguió desde el hotel, respondió Oliver en voz baja. Ignóralo. No dejes que arruine nuestro desayuno. Pero era imposible ignorar la presencia de Marcos, especialmente cuando eligió deliberadamente una mesa cercana a la suya y comenzó a hablar en voz alta. Este lugar solía ser exclusivo, comentó a su acompañante, lo suficientemente fuerte para que Melina y Oliver escucharan. Ahora dejan entrar a cualquiera que tenga dinero, sin importar de dónde venga. La joven pareció mortificada, mirando nerviosamente hacia la mesa de Melina y Oliver. Marcos, por favor, la escucharon murmurar. Estás haciendo una escena. ¿Una escena? Respondió él, riendo exageradamente. Solo estoy diciendo la verdad. Hay gente que viene de pueblitos olvidados de Veracruz y de repente se creen de la alta sociedad porque se casaron con alguien con dinero. Melina apretó su servilleta bajo la mesa, intentando controlar la rabia que crecía en su interior. Oliver, sin embargo, mantuvo su expresión serena. No caigas en su juego, le dijo en voz baja. Es exactamente lo que quiere. Provocarte, humillarte públicamente. Como lo hizo durante años, respondió Melina, sintiendo que las viejas heridas se abrían de nuevo. Me ridiculizaba frente a sus amigos, se burlaba de mi acento, de mi forma de vestir, hasta que logró que me avergonzara de mis orígenes. Oliver la miró con intensidad. Y mírate ahora. Tus raíces veracruzanas inspiran tus diseños más aclamados. Lo que él intentó usar para hundirte es justamente lo que te hace única. Las palabras de Oliver le dieron a Melina la fuerza que necesitaba. Respiró hondo y, para sorpresa de su esposo, se levantó y se dirigió directamente a la mesa de Marcos. Buenos días,
dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué casualidad encontrarte aquí, Marcos. El exmarido pareció momentáneamente desconcertado por su audacia, pero se recuperó rápidamente. Melina, respondió con falsa cordialidad. Te presento a Valeria, mi nueva novia. Es modelo, una profesional de verdad, añadió con malicia. La joven, visiblemente incómoda, extendió su mano. Un placer conocerla, señora Márquez, dijo con genuina admiración. Sus diseños son maravillosos. De hecho, desfilé con uno de ellos en la Semana de la Moda de Guadalajara el año pasado. Marcos pareció sorprendido por la reacción de su novia, y su expresión se endureció. Valeria no sabe que antes de ser la gran diseñadora, era simplemente la hija del jardinero que cortaba el césped en la casa de mis padres, dijo con crueldad. Así nos conocimos, ¿verdad, Melina? Tú venías con tu padre a ayudarle y te quedabas mirándome desde el jardín. Melina sintió que la sangre le subía al rostro, pero no de vergüenza sino de indignación. Durante años había permitido que Marcos la hiciera sentir inferior por sus orígenes. Ya no más. Es cierto, respondió con calma, sorprendiendo tanto a Marcos como a Valeria. Mi padre era jardinero, y un hombre honrado que me enseñó el valor del trabajo duro. Nunca tuve que usar a nadie para conseguir lo que quería. A diferencia de ti, que vivías de la fortuna familiar hasta que tu padre te desheredó por tus malos manejos. La expresión de Marcos se transformó de la arrogancia a la furia en segundos. Cállate. Siseo. No sabes de lo que hablas. Sé perfectamente de lo que hablo, continuó Melina, consciente de que varios clientes del café observaban la escena. Sé que me abandonaste cuando tu padre te cortó el dinero, esperando que yo también te abandonara a ti. Pero me quedé, Marcos. Me quedé y soporté tus humillaciones porque creía que eso era amor. Hasta que finalmente te fuiste, dejándome con deudas que tú habías adquirido. Valeria miraba a Marcos con creciente horror, como si estuviera viendo a un desconocido. ¿Es eso cierto?, preguntó en voz baja. Antes de que Marcos pudiera responder, Oliver se unió a ellos, colocando suavemente su mano en la espalda de Melina en un gesto de apoyo. Creo que ya es suficiente, dijo con firmeza pero sin hostilidad. Melina, tenemos una reunión importante. ¿Nos vamos? Melina asintió, sintiendo una extraña liberación después de finalmente enfrentar a su ex marido. Por primera vez, había dicho su verdad sin miedo, sin vergüenza. Un placer conocerte, Valeria, dijo sinceramente. Y Marcos, espero que encuentres paz algún día. El automóvil se deslizaba silenciosamente por las calles de Polanco mientras Melina observaba por la ventanilla, perdida en sus pensamientos. A su lado, Oliver revisaba algunos correos en su teléfono, respetando su silencio. Siempre había sabido cuándo darle espacio. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, guardando el teléfono. Fue intenso lo que pasó en el café. Melina se volvió hacia él con una sonrisa serena que le sorprendió a ella misma. En realidad, me siento liberada, confesó. Como si hubiera dejado caer un peso que llevaba cargando desde hace años. Oliver tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos. Estoy orgulloso de ti. No todos pueden enfrentar su pasado con tanta dignidad. El auto se detuvo frente al imponente edificio corporativo de Liverpool. Melina sintió que su corazón se aceleraba, pero ya no por miedo sino por anticipación. Esta reunión podría cambiar el rumbo de su carrera. ¿Lista para conquistar otro mundo?, preguntó Oliver con una sonrisa. Lista, respondió ella, respirando hondo. Pero esta parte quiero hacerla sola. ¿Te molesta? La expresión de Oliver reflejó comprensión inmediata. Por supuesto que no. Es tu momento, tu logro. Estaré en la oficina. Llámame cuando termines. Melina lo besó brevemente antes de bajar del auto. Caminó con determinación hacia la entrada del edificio, consciente de que algunas personas la reconocían y murmuraban a su paso. Ya no le importaba. Por primera vez en su vida, se sentía completamente dueña de su destino.
La reunión con el presidente de Liverpool superó todas sus expectativas. No solo querían una línea exclusiva, querían convertirla en la imagen principal de la temporada primavera-verano con una campaña nacional. Cuando salió 2 horas después, Melina apenas podía contener su emoción. Llamó inmediatamente a Oliver. «Aceptaron», exclamó sin siquiera saludar. «Y no solo eso, quieren que diseñe toda la colección de gala para las sucursales Premium». «Eso es maravilloso, mi amor», respondió Oliver, su voz reflejando genuina alegría. «Tenemos que celebrarlo. ¿Qué te parece si nos escapamos el fin de semana a Valle de Bravo? Solo nosotros 2. La idea de alejarse de la ciudad, de la prensa y de cualquier posibilidad de encontrarse con Marcos sonaba perfecta. «Me encantaría», dijo Melina. «Necesito un respiro antes de sumergirme en todo el trabajo que se viene». «Está decidido entonces. Pasaré por ti en media hora». Melina guardó el teléfono y decidió caminar unas cuadras para despejarse. El día era hermoso, con ese sol brillante pero no sofocante típico del otoño en Ciudad de México. Se detuvo frente a una pequeña galería de arte, admirando los cuadros en el escaparate. Un reflejo en el vidrio le hizo volverse bruscamente. «Siempre ha sido muy fácil de seguir», dijo Marcos, a pocos pasos de distancia. «Tan predecible». Melina se tensó, pero ya no sentía miedo. Solo un profundo cansancio ante la persistencia de su ex marido. «¿Qué quieres ahora, Marcos?», preguntó directamente. «Ya dijiste todo lo que tenías que decir en el café». Él se acercó, con las manos en los bolsillos y una actitud aparentemente relajada que no engañaba a Melina. Lo conocía demasiado bien. «Valeria me dejó», dijo con una risa amarga. «Después de escuchar tu conmovedora historia, decidió que no soy lo suficientemente bueno para ella. Otra cosa que te debo». «Tus problemas no son mi responsabilidad», respondió Melina con firmeza. «Nunca lo fueron, aunque me hiciste creer lo contrario durante años». Marcos dio otro paso hacia ella, y Melina notó el ligero tambaleo en su andar. Había estado bebiendo. «¿Sabes lo que es perderlo todo?», preguntó él, su voz mezclando rabia y autocompasión. «Mi padre me desheredó. Mi esposa me abandonó. Mi negocio quebró. Y ahora tengo que ver cómo tú, precisamente tú, te paseas por la ciudad como si fueras alguien importante». Melina sintió una punzada de lástima. A pesar de todo lo que le había hecho, ver a Marcos así, destruido por su propio orgullo y resentimiento, le causaba una extraña mezcla de emociones. «Yo también lo perdí todo, Marcos», dijo en voz baja. «Cuando me dejaste, no tenía dinero, ni familia en la ciudad, ni amigos porque me habías alejado de todos. Pero encontré algo que tú nunca tuviste, la capacidad de empezar de cero. Con la ayuda de tu millonario», escupió él. «Oliver llegó después», respondió Melina, manteniendo la calma. «Ya había comenzado a reconstruir mi vida cuando lo conocí. Él vio algo en mí que tú nunca quisiste ver». «¿Y qué fue eso?», preguntó Marcos con desdén. «Valor», dijo simplemente. «No el valor de mi cuerpo o de mi compañía, como tú siempre me hiciste sentir. Sino el valor de mis ideas, de mi creatividad, de mi esfuerzo». Un grupo de personas pasó junto a ellos, y algunas se detuvieron al reconocer a Melina. Una joven incluso le pidió un selfie, que ella concedió con una sonrisa amable. Marcos observó la escena con una expresión indescifrable. «Fuiste un error en mi vida», dijo cuando la joven se alejó. «Debí haber elegido a alguien de mi nivel». Melina negó con la cabeza, sintiendo una extraña compasión por el hombre destrozado que tenía enfrente. «El único error fue creer que el amor debía doler», respondió. «Que ser menospreciada y controlada era normal. Gracias a ti aprendí lo que no quiero en mi vida. Y gracias a Oliver aprendí lo que merezco». «¿Y qué merecemos los demás?», preguntó Marcos, su voz quebrándose ligeramente. «¿Los que no tenemos la suerte de encontrar a un millonario que nos rescate?». Melina lo miró directamente a los ojos, viendo por primera vez la vulnerabilidad detrás de tanta hostilidad. «Todos merecemos una segunda oportunidad, Marcos»,
dijo con sinceridad. Incluso tú. Pero tienes que dejar de culpar a los demás por tus fracasos. Tienes que mirar hacia adentro y preguntarte qué puedes cambiar. Un automóvil negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla bajó revelando el rostro de Oliver. ¿Todo bien?, preguntó, evaluando la situación con calma. Melina asintió y se volvió hacia Marcos una última vez. Adiós, Marcos. Espero sinceramente que encuentres tu camino. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el auto y subió junto a Oliver. Mientras se alejaban, vio a Marcos inmóvil en la acera, una figura solitaria que se hacía cada vez más pequeña en el espejo retrovisor. ¿Estás bien?, preguntó Oliver, preocupado. ¿Te molestó? No, respondió Melina, sorprendida de lo cierto que era. Creo que finalmente entendió que ya no tiene poder sobre mí. El trayecto hacia su casa transcurrió en un silencio cómodo. Melina reflexionaba sobre el extraño giro que había dado su vida en solo 2 años. De ser la esposa sumisa que temblaba ante las críticas de Marcos, a la mujer segura que dirigía su propia marca y enfrentaba su pasado sin miedo. ¿En qué piensas?, preguntó Oliver mientras entraban en el elegante penthouse que compartían en Lomas de Chapultepec. Melina sonrió, observando la vista panorámica de la ciudad desde los ventanales. En lo lejos que he llegado, respondió. No me refiero a esto, añadió, señalando el lujoso apartamento. Sino aquí, llevó su mano al corazón. Oliver la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. Siempre estuviste ahí, murmuró contra su pelo. Solo necesitabas recordarlo. Melina se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Sabes cuándo me enamoré de ti?, preguntó. Oliver arqueó una ceja, intrigado. Sorpréndeme. Fue cuando volviste a mi tienda, una semana después de comprar aquel vestido, recordó Melina. Traías un contrato de inversión, pero antes de mostrármelo, me preguntaste por qué diseñaba. No cuánto vendía, o cuánto necesitaba, sino por qué lo hacía. Recuerdo tu respuesta, sonrió Oliver. Dijiste que diseñabas porque era la única forma en que podías contar historias sin palabras. Melina asintió, conmovida de que recordara exactamente sus palabras. Nadie me había preguntado eso antes. Marco solo veía mi trabajo como un pasatiempo costoso. Pero tuviste la pasión detrás de cada puntada, cada color, cada forma. Y sigo viéndola, respondió él, besándola suavemente. Cada día me asombras más. El teléfono de Melina vibró con una notificación. Era un mensaje de Teresa Alvarado con un enlace a un artículo. Acaba de salir. Estás arrasando, decía el texto. Melina abrió el enlace para encontrar un artículo de la revista Marie Claire titulado Melina Márquez, el nuevo ícono de la moda mexicana con raíces veracruzanas. El artículo destacaba su historia de superación, su estilo único inspirado en las tradiciones veracruzanas y su matrimonio con Oliver Márquez, descrito como una unión basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Parece que ahora todos quieren conocer tu historia, comentó Oliver, leyendo por encima de su hombro. La verdadera historia, no la versión de Marcos. Melina dejó el teléfono a un lado y abrazó a su esposo. Mi historia apenas está comenzando, dijo. Y la estamos escribiendo juntos. Mientras preparaban las maletas para su escapada a Valle de Bravo, Melina se dio cuenta de que ya no temía lo que Marcos pudiera decir o hacer. Por primera vez en su vida, se sentía completamente libre del pasado y emocionada por el futuro que estaba construyendo, tanto en su carrera como en su matrimonio con Oliver. Lo que no sabía era que el destino aún tenía una última prueba para su relación. Una prueba que pondría a prueba todo lo que creían saber el uno del otro. El agua del lago brillaba como un espejo bajo el sol de la tarde. Desde la terraza de la casa de Valle de Bravo, Melina contemplaba el paisaje con una taza de té entre las manos, disfrutando del silencio que tanto contrastaba con el bullicio constante de Ciudad de México. Los últimos 3 días habían sido un remanso de paz, justo lo que necesitaba antes de sumergirse en el trabajo intenso que se avecinaba con el contrato de Liverpool. ¿Un peso por tus pensamientos?,
La voz de Oliver la sacó de su ensimismamiento. Melina sonrió mientras él se sentaba a su lado en el sofá de mimbre. Estaba pensando en lo afortunada que soy, respondió, recostándose contra su pecho. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que tendría mi propia línea de moda, que firmaría con Liverpool y que estaría casada con el hombre más maravilloso del mundo, le habría dicho que dejara de leer tantas novelas románticas. Oliver rió suavemente, besando su cabello. La vida siempre nos sorprende, dijo. Cuando entré a tu pequeña tienda aquel día lluvioso, solo buscaba un regalo para mi hermana. Y encontré mucho más. Melina levantó el rostro para mirarlo. ¿Nunca te has arrepentido?, preguntó con una seriedad repentina. De casarte conmigo, quiero decir. Fue todo tan rápido. ¿Arrepentirme? Oliver parecía genuinamente sorprendido. ¿De encontrar a una mujer brillante, talentosa y auténtica? Sería un idiota. ¿Sabes a lo que me refiero?, insistió Melina. La diferencia de nuestros orígenes. Los comentarios de la gente. Oliver tomó su rostro entre sus manos con delicadeza. Melina Márquez, ¿desde cuándo te importa lo que diga la gente?, preguntó con una sonrisa cariñosa. La mujer de la que me enamoré es justamente la que diseñaba vestidos inspirados en los bordados de Veracruz cuando todos decían que eso nunca se vendería en Polanco. Melina sonrió, recordando cómo Marcos había ridiculizado esos primeros diseños inspirados en su tierra natal. Nadie en Ciudad de México querrá verse como una campesina de Coatzacoalcos, le había dicho. Y sin embargo, fueron precisamente esos diseños los que llamaron la atención de Oliver. Te amo, dijo simplemente, porque ninguna otra palabra podía expresar la gratitud y el amor que sentía. Y yo a ti, respondió él, besándola suavemente. Ahora, ¿qué te parece si aprovechamos nuestra última noche aquí y vamos a cenar a ese restaurante junto al embarcadero? El chef prometió prepararnos algo especial. La noche era perfecta. Una leve brisa movía las luces de las lámparas que iluminaban el muelle, y la luna se reflejaba en el agua oscura del lago. El restaurante, pequeño y acogedor, estaba casi vacío por ser temporada baja, lo que les daba una intimidad que ambos agradecían. Mientras cenaban, Oliver le contó sobre sus planes para expandir sus viñedos con métodos sustentables, sus ojos brillando con la misma pasión que Melina sentía cuando hablaba de sus diseños. Era una de las cosas que más amaba de él, cómo se entusiasmaba por crear algo que respetara la tierra. Quiero mostrarte algo, dijo Oliver cuando terminaron el postre, un delicioso flan de cajeta. Pero tendrás que confiar en mí. Intrigada, Melina lo siguió fuera del restaurante y hacia el muelle. Allí, amarrado al embarcadero, flotaba un pequeño bote con velas en su interior. ¿Un paseo nocturno por el lago?, preguntó Melina, sonriendo ante la sorpresa romántica. Algo así, respondió Oliver, ayudándola a subir al bote. Hay un lugar que quiero mostrarte. Remó con destreza hasta el centro del lago, donde detuvo el bote y lo dejó flotar suavemente. La vista de Valle de Bravo iluminado a lo lejos era mágica. Hace casi 2 años, cuando apenas comenzábamos a conocernos, me dijiste algo que nunca olvidé, dijo Oliver, tomando sus manos sobre la pequeña mesa que separaba sus asientos. Dijiste que tu mayor sueño no era ser famosa o rica, sino crear algo que permaneciera, que tuviera significado. Melina asintió, sorprendida de que recordara esa conversación. También me dijiste, continuó él, que habías dejado de creer en los cuentos de hadas después de tu matrimonio con Marcos, que te habías vuelto práctica, realista. Era cierto en ese momento, reconoció Melina. Había renunciado a muchos sueños. Oliver sonrió, y algo en su expresión hizo que el corazón de Melina se acelerara. Pues creo que es hora de recuperar algunos de esos sueños, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Sé que ya estamos casados, que firmamos esos papeles hace 1 año y medio en el registro civil, casi en secreto. Pero quiero hacer las cosas bien esta vez. Abrió la caja, revelando un anillo de platino con un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Melina Márquez, amor de mi vida, diseñadora extraordinaria y mujer valiente, dijo con voz ligeramente temblorosa.
¿Me harías el honor de renovar nuestros votos en una ceremonia donde todo el mundo pueda ver lo orgulloso que estoy de llamarte mi esposa? Las lágrimas brotaron de los ojos de Melina antes de que pudiera contenerlas. Nunca habían tenido una boda real, se habían casado discretamente, casi en secreto. Cuando su relación apenas comenzaba y ambos querían proteger la naciente carrera de ella de los comentarios sobre la diseñadora que se casó con el millonario. Sí, susurró, extendiendo su mano izquierda. 1000 veces sí. Oliver deslizó el anillo en su dedo, junto a la sencilla banda de oro que ya llevaba. El zafiro brillaba bajo la luz de la luna como si tuviera vida propia. Era de mi abuela, explicó. Me lo dio antes de morir, diciéndome que se lo diera a la mujer que cambiara mi mundo. Y esa eres tú, Melina. Se inclinó para besarla, un beso que sabía a promesas y a futuro. Cuando se separaron, Melina notó algo inusual en el horizonte. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando unas pequeñas luces que se elevaban desde la orilla del lago. Oliver sonrió misteriosamente. Parte de la sorpresa. Las luces se multiplicaron, y Melina comprendió que eran linternas de papel que se elevaban lentamente en el aire nocturno. Decenas, quizás cientos de ellas, creando un espectáculo mágico sobre el lago. ¿Tú organizaste esto?, preguntó, maravillada. Digamos que contraté algo de ayuda local, respondió Oliver. Cada linterna representa un deseo para nuestro futuro juntos. Melina observaba embelesada cómo las linternas ascendían, algunas agrupándose en formaciones que parecían constelaciones efímeras. Era como si el cielo hubiera bajado a saludarlos, a bendecir su amor. Es el momento más perfecto de mi vida, susurró, apoyando su cabeza en el hombro de Oliver mientras contemplaban el espectáculo. Pero la perfección, como bien sabían ambos, era frágil. El sonido estridente de un teléfono rompió la magia del momento. Era el de Oliver. Lo siento, murmuró, sacando el aparato. Lo habría apagado, pero estaba esperando confirmación sobre las linternas, se interrumpió al ver el número en la pantalla. Es Carmen, mi asistente. Debe ser importante para llamar a esta hora. Melina asintió, comprendiendo. A regañadientes, Oliver contestó la llamada. ¿Carmen? ¿Qué sucede? Melina observó cómo la expresión de su esposo cambiaba gradualmente de la sorpresa a la preocupación y luego a algo que no supo identificar. Tensión, quizás. O inquietud. Entiendo, dijo finalmente. No hagas nada hasta que yo llegue. Estaremos en la ciudad mañana a primera hora. Cuando colgó, su rostro había perdido parte del brillo que tenía minutos antes. ¿Pasó algo malo?, preguntó Melina, sintiendo un nudo en el estómago. Oliver dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto decirle. Alguien está intentando sabotear la fusión con los viñedos chilenos, respondió finalmente. Carmen dice que han recibido un correo electrónico con información comprometedora. ¿Qué tipo de información?, preguntó Melina, cada vez más preocupada por la expresión sombría de su esposo. Oliver tomó los remos y comenzó a dirigir el bote de vuelta a la orilla. Fotos, documentos, cosas de mi pasado que podrían afectar mi reputación, dijo con voz tensa. Y, por extensión, la tuya. Melina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. ¿Quién haría algo así?, preguntó, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. Oliver la miró directamente, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Carmen dice que el correo venía firmado simplemente como un viejo amigo de la familia Márquez. Melina cerró los ojos un momento, absorbiendo el impacto de la noticia. Marcos. Tenía que ser él. Su última amenaza no había sido en vano. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó cuando finalmente pudo encontrar su voz. Oliver alcanzó su mano a través de la pequeña mesa, entrelazando sus dedos con los suyos en un gesto de unión ante la adversidad. Lo que siempre hemos hecho, mi amor. Enfrentarlo juntos, con la verdad. Mientras el bote se acercaba a la orilla, las últimas linternas se perdían en la inmensidad del cielo nocturno. Melina apretó el anillo en su dedo,
un recordatorio tangible de que lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier amenaza del pasado. Pero aún así, no podía evitar preguntarse qué secretos guardaba Oliver que pudieran ser tan devastadores como para poner en peligro todo por lo que habían trabajado. El viaje de regreso a Ciudad de México transcurrió en un silencio tenso. Melina observaba el paisaje pasar velozmente por la ventanilla mientras Oliver conducía con expresión concentrada, sus nudillos blancos por la presión con que sujetaba el volante. Las preguntas se amontonaban en su mente, pero no se atrevía a formularlas en voz alta. No aún. Cuando finalmente llegaron a su penthouse, Oliver se dirigió directamente a su despacho para hacer algunas llamadas. Melina se quedó en la sala, mirando a través de los enormes ventanales la ciudad que se extendía a sus pies. El anillo de zafiro brillaba en su dedo, un recordatorio de la perfecta noche que se había visto interrumpida tan abruptamente. Media hora después, Oliver salió del despacho. Su rostro reflejaba determinación, aunque Melina podía ver el cansancio en sus ojos. Carmen envió los documentos, dijo, sentándose junto a ella en el sofá. Es peor de lo que pensaba. Sacó su tablet y la encendió. Dudó un momento antes de pasársela. Quiero que lo veas tú misma, añadió. No tengo secretos para ti, Melina. Nunca los he tenido. Con manos ligeramente temblorosas, Melina tomó el dispositivo. En la pantalla había varias fotografías y documentos escaneados. Las fotos mostraban a un Oliver más joven, tal vez unos 10 años atrás, en situaciones comprometedoras con personas que parecían ser políticos y empresarios de dudosa reputación. Los documentos eran contratos con cláusulas subrayadas que insinuaban pagos irregulares, evasión fiscal y posibles sobornos. Esto es de cuando comencé con los viñedos, explicó Oliver, su voz tranquila pero firme. En aquella época, hacer negocios en ciertas regiones implicaba adaptarse al sistema. No estoy orgulloso de ello, pero era joven y ambicioso. Creía que los fines justificaban los medios. Melina lo miró, buscando en sus ojos cualquier rastro de engaño. Solo encontró sinceridad y arrepentimiento. ¿Por qué nunca me lo contaste?, preguntó finalmente. Porque me avergüenza esa parte de mi vida, respondió él con honestidad. Hace 7 años, cuando mi padre murió, prometí cambiar la forma en que hacíamos negocios. Desde entonces, cada contrato, cada acuerdo, ha sido completamente transparente y ético. He dedicado años a limpiar el nombre de la empresa, a demostrar que se puede tener éxito sin comprometer los valores. Se pasó una mano por el cabello, en un gesto que Melina reconocía como señal de su profunda preocupación. Pero si esto sale a la luz ahora, todo por lo que he trabajado se verá comprometido. La fusión con los viñedos chilenos se cancelará. Podrían incluso iniciarse investigaciones, su voz se quebró ligeramente. Y lo peor es que te salpicará a ti, a tu carrera que apenas está despegando. Melina dejó la tablet a un lado y tomó las manos de Oliver entre las suyas. ¿Sabes quién está detrás de esto?, preguntó, aunque ambos conocían la respuesta. Carmen rastreó el correo, confirmó Oliver. Fue enviado desde un cibercafé en Polanco, pero la persona usó el nombre de Marco Fuentes. Sutilmente diferente, pero bastante obvio. Marcos, murmuró Melina, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No puede aceptar que seamos felices. Oliver apretó suavemente sus manos. No se trata solo de venganza, explicó. Según Carmen, ha contactado con los chilenos. Les ofrece toda esta información a cambio de una compensación económica. Está desesperado por dinero. Melina se levantó de golpe, una idea formándose en su mente. Necesito hablar con él, dijo con determinación. A solas. ¿Qué? No, es demasiado peligroso, protestó Oliver. Está actuando desde la desesperación, no sabemos de lo que es capaz. Precisamente por eso tengo que ser yo, insistió Melina. Me conoce. Sabe que no lo denunciaré. Y tengo algo que proponerle. Oliver la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué tienes en mente? 3 horas después, Melina entraba en la cafetería donde había citado a Marcos.
Lo vio de inmediato, sentado en una mesa del fondo, con aspecto desaliñado y nervioso. Cuando la vio, una sonrisa despectiva se dibujó en su rostro. Melina Márquez, dijo mientras ella se sentaba frente a él. ¿Tu millonario te mandó a negociar? ¡Qué decepción! Estoy aquí por decisión propia, respondió ella con calma. Y porque, a pesar de todo, alguna vez te quise. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te destruyes a ti mismo. Marco soltó una risa amarga. ¿Destruirme? Estoy a punto de recibir una fortuna por esos documentos. Finalmente tendré lo que merezco. ¿Y luego qué? Preguntó Melina, inclinándose hacia adelante. ¿Crees que ese dinero durará para siempre? ¿Qué podrás volver a hacer negocios en este país después de esto? Te estarás condenando, Marcos. Algo en sus palabras pareció penetrar la fachada de arrogancia de su ex marido. Por un instante, Melina vislumbró al hombre inseguro y herido que se ocultaba tras años de resentimiento. ¿Qué propones entonces? Preguntó finalmente. Melina sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Un contrato, dijo. Mi nueva línea para Liverpool necesita un director comercial. Alguien que conozca el negocio, que tenga contactos, que pueda manejar la parte administrativa mientras yo me concentro en el diseño. Marcos miró el sobre con desconfianza. ¿Me estás ofreciendo trabajo? ¿Por qué haría eso? Porque a pesar de tus defectos, siempre fuiste bueno en los negocios, respondió Melina con sinceridad. Y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso tú. ¿Y qué hay de los documentos? Preguntó, sus ojos entornados con suspicacia. Los entregarás a Oliver personalmente, dijo Melina. Todos. Y firmarás un acuerdo de confidencialidad. A cambio, tendrás un trabajo legítimo, bien pagado, y la oportunidad de reconstruir tu reputación. Marcos guardó silencio, evaluando la oferta. Melina podía ver la lucha interna reflejada en su rostro. ¿Por qué harías esto por mí? Preguntó finalmente, su voz más suave de lo que Melina había escuchado en años. Después de todo lo que te hice. No lo hago solo por ti, respondió ella. Lo hago por mí. Para cerrar este capítulo de una vez por todas. Para demostrarme que soy mejor persona de lo que tú me hiciste creer que era. Marcos bajó la mirada, y por primera vez en todos los años que lo conocía, Melina vio algo que nunca creyó posible, vergüenza genuina. Lo siento, murmuró tan bajo que apenas pudo escucharlo. Por todo. Por cómo te traté. Por intentar humillarte en la gala. Por esto, hizo un gesto vago hacia el sobre. Estaba tan enfadado, tan celoso de verte triunfar cuando yo lo había perdido todo. Melina no esperaba una disculpa, y por un momento no supo cómo reaccionar. Finalmente, asintió. La aceptación del pasado es el primer paso para construir un futuro mejor, dijo, repitiendo las palabras que su padre solía decirle. ¿Entonces? ¿Tenemos un trato? Después de lo que pareció una eternidad, Marcos extendió su mano. Tenemos un trato. 2 semanas después, Melina estaba en su taller ultimando los detalles de la colección para Liverpool. El trabajo avanzaba a buen ritmo, y para su sorpresa, Marcos había demostrado ser un colaborador eficiente y respetuoso. Se mantenía estrictamente profesional, entendiendo los límites y las segundas oportunidades no debían confundirse con amistad o perdón inmediato. El sonido de la puerta abriéndose la hizo levantar la vista. Era Oliver, con una sonrisa que no había visto en días. Los chilenos firmaron, anunció, acercándose para besarla. La fusión está asegurada, y sin ninguna filtración. Melina sonrió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. ¿Ves? Te dije que funcionaría. Oliver la abrazó, levantándola ligeramente del suelo en un gesto de pura alegría. Eres increíble, ¿lo sabías? Dijo cuando la bajó. Convertiste una amenaza en una oportunidad. Para todos. Aprendí del mejor, respondió Melina, acariciando su mejilla. Tú me enseñaste que siempre hay un camino mejor, más humano, para resolver los problemas.
Oliver sacó un pequeño sobre de su chaqueta y se lo entregó. Hablando de resolver problemas, esto es para ti. Intrigada, Melina abrió el sobre. Dentro había una invitación elegantemente impresa. Oliver y Melina Márquez tienen el placer de invitarle a la renovación de sus votos matrimoniales. ¿Ya lo organizaste todo?, preguntó, sorprendida y emocionada. Con algo de ayuda, admitió Oliver. Teresa es una organizadora de eventos extraordinaria. Será exactamente como lo soñaste, en aquella playa de Veracruz que tanto amas, con tu padre presente, tus diseños, nuestra música. Melina sintió que las lágrimas de felicidad se acumulaban en sus ojos. Nunca pensé que podría ser tan feliz, confesó, abrazándolo fuertemente. Tan completa. Te lo mereces, susurró él contra su cabello. Todo esto y más. 3 meses después, bajo el cielo estrellado de Veracruz, con el sonido de las olas como música de fondo, Melina y Oliver renovaron sus votos ante familiares y amigos. Ella lucía un vestido de su propia creación, inspirado en los bordados tradicionales veracruzanos pero con un toque contemporáneo que reflejaba perfectamente su evolución como mujer y como artista. Su padre, emocionado hasta las lágrimas, la había entregado en el altar improvisado en la arena. Entre los invitados, Melina había visto a Marcos, discretamente ubicado al fondo, acompañado por una mujer que no era Valeria. Su presencia no le molestó, al contrario, simbolizaba el cierre definitivo de un ciclo doloroso. Cuando Oliver deslizó un segundo anillo junto al de zafiro, completando el conjunto que su abuela había usado toda su vida, Melina supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No como la esposa de alguien, no como la hija de alguien, sino como Melina Márquez, mujer, diseñadora, soñadora. Te amo, dijo Oliver, sus ojos brillantes bajo la luz de las antorchas que iluminaban la playa. ¿Por quién eres, por quién me ayudas a ser? Te amo, respondió ella. Por verme cuando nadie más lo hacía. Por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía. El beso que sellaba sus votos fue recibido con aplausos y vítores. Cuando se separaron, Melina miró a su alrededor, la playa donde había jugado de niña, el mar que siempre la había inspirado, su padre que la miraba con orgullo, sus amigos y colegas que la respetaban por su talento. Y Oliver, el hombre que amaba su esencia sin intentar cambiarla. La niña de Coatzacoalcos que soñaba con diseñar vestidos mientras ayudaba a su padre en los jardines de los ricos finalmente había encontrado su propio jardín para florecer. Y era más hermoso de lo que jamás había imaginado.